Bien, continuando con la aplicación que ya habíamos empezado en el primer video, en donde vimos la parte de la conexión, y antes de continuar con el desarrollo de esta aplicación, tiene que quedar claro cómo funcionan las capas. A través de la capa de presentación, un usuario puede agregar datos, digamos, o listar en una tabla ciertos datos y n cosas más. Esta capa de presentación manda ese requerimiento a la capa BL, que es donde están mencionados los métodos, pero aquí no están desarrollados. En la capa DAL sí están desarrollados o ya creados los métodos, que esos métodos trabajan en base a las entidades que tenga mi capa justamente de entidad, que no son otra cosa más que la representación de las tablas de mi base de datos. Ahora en la aplicación lo veremos para que lo vayan entendiendo mejor. Esta conexión ya lo cierro y nos centraríamos en lo que es las capas de BL, DAL y la entidad. Entonces trabajaremos primero con el proyecto entidad. Yo aquí ya tenía una clase como en los demás proyectos, pero la he eliminado para agregar nuevamente una clase. Agregar clase. Como vamos a trabajar con la tabla profesor, obviamente mi clase se va a llamar profesor, pero le voy a colocar o agregar la letra E para identificar que esta clase pertenece al proyecto de entidad, profesor E. Le digo agregar y se crea. Esta clase tiene que ser pública. Public. Y aquí voy a empezar a colocar los atributos que tenga mi tabla profesor. Para eso veo en la tabla, en mi base de datos, donde esté la tabla profesor. Aquí está. Puedo simplemente ir copiando. Todos tienen que estar en público, eso sí. Public. El tipo de dato, que es en este caso entero. Abro y cierro las llaves. Coloco get, set, punto y coma. Perdón. Así. El siguiente sería nombres, que es de tipo varchar. Como ya saben, varchar en la aplicación sería string. Public, string. Lo mismo, get and set. Siguiente sería apellido P. Public, string. Siguiente, apellido M. Y ahí quedaría esta clase. La clase de profesor E quedaría ahí, mencionando los atributos que tenga mi tabla, con los get y set correspondientes. Guardamos y ahora voy a ir al proyecto DAL, donde voy a crear una clase. Esta la voy a borrar. Voy a crear una clase, agregar clase, se va a llamar también profesor, pero esta vez le voy a añadir el DAL, profesor DAL, para identificar que esa clase pertenece al proyecto DAL. También tiene que estar de manera pública. Y como les mencionaba en la imagen, la capa DAL trabaja en base a las clases que hay en la capa entidad. Por lo tanto, tenemos que agregar una referencia. Entonces en DAL, en Reference, clic derecho, agregar referencia, proyecto y lo que sería entidad. Del proyecto entidad voy a agregar la referencia para el proyecto DAL. Aceptamos, se agrega ahí la entidad de la referencia, perdón, de entidad. Y ahora
como he agregado esa referencia, tengo que utilizarla. Using entidad y ya está, punto y coma. También lo que tenemos que agregar de referencia aquí en DAL es, en referencia, agregar referencia, en ensamblados es configuration. Configuration, System Configuration, este de aquí. Le doy a aceptar y se agrega. Ese configuration me va a servir para poder crear la conexión, o usar la conexión, mejor dicho. Using configuration también, system.configuration. También lo que tenemos que agregar es el system data, también el using.system.data.sql y el using system.data.sql client. Ya está. Estos 4 o 5 using que tenemos que agregarlos aquí en la clase del proyecto DAL. Una vez agregado ello, aquí utilizamos el SQL command, el SQL connection. Cn es igual a un new SQL connection. Aquí le voy a decir configuration manager punto connection string y entre llaves, corchetes, pongo conexión. Ahorita le voy a explicar de dónde sale esa palabra, toString. Aunque si han visto el primer video, ya saben de dónde sale. Esta palabra conexión es justamente la que yo creé aquí en webconfig de la capa de presentación. Esta. Todo este connection string tiene por nombre conexión. Esa conexión es la que ahora estoy utilizando en el DAL. Eso, nada más. Luego aquí creo el SQL command también. cmd es igual a un new SQL command y lo dejo ahí. ¿Por qué lo creo en esa ubicación? Porque los voy a utilizar en mis diversos procedimientos o funciones. Voy a tener que llamar a un SQL connection o a un SQL command. Por eso lo creo de manera global, se podría decir. Y entonces luego de ello ya empiezo a crear la primera función, que sería para listar. Entonces coloco public list del profesor E, listado profesores. Me señala o me marca error porque esta es una función y como toda función tiene que retornar algo. Entonces creo aquí dentro también un list de profesor E. Y retorno ese listado. Y ya está, se desmarca el error. Ahora aquí en esta posición del centro voy a colocar el try catch. Aquí dentro del try catch, o del try mejor dicho, abrimos la conexión cn.open, utilicemos al command es igual a un new SQL command y aquí va algo, coma y la conexión.
En estas comillas lo que voy a colocar es el nombre de mi procedimiento almacenado que ya tengo creado aquí en el SQL. Este procedimiento almacenado lo copio simplemente, control C, control V. Luego le especifico command type, que es un store procedures. Luego utilizo el SQL data reader, que va a ser igual al cmd.execute reader. Luego, para yo poder leer línea por línea lo que me tiene o ha leído el data reader, necesito una estructura repetitiva. En este caso utilizaré el while. dr.read y aquí creo un objeto que es justamente con el que se está listando, se está trabajando en esta función. Lo que se va a listar son los profesores, profesor E. Entonces coloco profesor E, profesor, le coloco un nombre al objeto. Simplemente he creado un objeto de la clase profesor E. Ahora, gracias a este objeto, profesor E, obtengo los atributos de esa tabla. En este caso, lo primero que tendré que listar sería el ID del profesor, que va a ser igual al DR, es decir, el data reader. Abro llaves, corchetes, y le coloco el nombre que le haya puesto en mi procedimiento almacenado. En mi procedimiento almacenado de listar, el ID del profesor se llama ID, simplemente ID. Ese nombre lo copio y lo pego acá. ¿Por qué sale error? Porque el ID es de tipo entero, tengo que convertirlo. Para eso lo coloco entre paréntesis todo esto, y acá adelante pongo convert.toInt32 y ya con ello lo convierto a entero. Lo siguiente sería nombres, apellido paterno y materno. Entonces profesor E.nombres es igual a dr, abro los corchetes, coloco el mismo nombre que tengo aquí en este procedimiento, que sería nombres, y esta vez, como es cadena, simplemente le pongo toString. Lo mismo hago para profesor B.apellido paterno, va a ser igual al dr, copio, como es cadena, igual toString. Finalmente el apellido materno, lo pego, toString. Y luego que ya he agregado todos estos datos a mi objeto profesor E, entonces lo agrego a la lista. La lista se llama justamente listado.add, abro y cierro paréntesis, y aquí dentro del paréntesis lo que voy a colocar es al profesor E, al objeto, ese objeto. Y eso finalmente es lo que se retorna, el listado. Entonces aquí ya tendría mi función de listar. Lo que tocaría ahora es trabajar con el siguiente proyecto o la siguiente capa, que sería en BL. Si regresamos a la imagen, estamos aquí. Ya hemos trabajado con la capa entidad, que son las tablas de la base de datos. Hemos trabajado con la capa de DAL, donde hemos creado el método o la función de listar, y ahora lo que toca es trabajar con la capa BL, donde se menciona los métodos ya creados en la capa DAL. Para esto voy a copiar esta parte de aquí donde dice public list
toda esa línea, nada más control C y ya está. Simplemente la he copiado. Ahora voy a ir al proyecto BL, donde tengo una clase ya por defecto que la voy a eliminar. Voy a agregar una nueva clase a SBL, agregar clase, le voy a llamar igual profesor, pero voy a colocar la última BL para identificar que esa clase pertenece al proyecto BL, Business Logic, la capa de negocios. Le doy a agregar y como siempre la capa tiene que estar la clase public class, y nuevamente regresando a la imagen, esta capa BL trabaja en función a la capa DAL, por lo tanto tenemos que hacer referencia. Y aunque aquí en la imagen no se muestra que hace referencia también a entidad, esta capa BL también debe hacer referencia a entidad. Entonces haríamos referencia a la capa DAL y a la capa entidad. Entonces aquí en el proyecto BL, referencias, agregar referencia, proyecto, seleccionamos entidad y el DAL. Le damos a aceptar y se agregan las referencias. Una vez agregadas las referencias, tenemos que hacer uso de ellas. Using entidad y using DAL. Ya está. Como ya hemos utilizado la referencia y hemos creado o mejor dicho, hemos colocado using DAL, podremos crear un objeto de la clase profesor DAL, por ejemplo. Profesor DAL ya aparece aquí. Creo un objeto, profesor DAL es igual a un new profesor DAL. ¿Para qué creo este objeto? Porque gracias a este objeto voy a poder utilizar los métodos y funciones que hay en esta clase, en el profesor DAL. En el profesor DAL, como hemos visto, hemos creado esta función, que es el de listar. Entonces ya habíamos copiado esta línea de aquí, lo vuelvo a copiar por si acaso, de public list, esa función, control C nada más, y ahora aquí regreso. Aquí la voy a pegar, enter, abro llave, y aquí coloco return, utilizo mi objeto que he creado en la parte superior, que es profesor DAL, punto, y me aparecen los métodos que he creado. En este caso, bueno, el único que he creado es listado. Los demás son métodos, se podría decir, o funciones que vienen por defecto. Pero el único que he creado yo es el de listado profesores. Abro y cierro, punto y coma, y ya está. Entonces, en esta capa BL he mencionado el método que ya he creado en el DAL. Eso es lo que hacemos. Ahora sí, iríamos a la capa de presentación, que es ya con la que se comunica con BL. Entonces, aquí en la capa de presentación tenemos diversas carpetas. En la carpeta Views es justamente donde se van a almacenar o se van a guardar las vistas que yo creé en base a controladores. Controladores que van a ser creados en base a mis clases que yo tenga. En este caso estamos trabajando con la clase profesor. Entonces aquí en controladores o controllers le voy a hacer clic derecho, agregar controlador. Va a ser un controlador en blanco. Le doy a agregar y me marca por defecto esta parte sombreada donde dice default, que justamente va a ser la única que yo debo de editar. El controller de aquí lo debo dejar tal cual, no lo debo de mover, ni borrar, ni modificar mayúscula, minúscula, nada. Debo dejarlo tal cual. Lo único que debo de modificar o cambiar es el default. En este caso mi controlador no va a ser el default, sino va a ser el que se llama el mismo de la clase con la que estoy trabajando, en este caso profesor.
profesor controller, así queda. Le doy a agregar y se agrega el controlador. Antes de continuar, recordemos que la capa de presentación trabaja en base a BL, por lo tanto tenemos que hacer referencia a BL, pero nuevamente, aunque no lo figure, tenemos que hacer referencia también a la capa entidad. Entonces dos referencias hace la capa de presentación, BL y la entidad. Entonces aquí en presentación, en referencias, clic derecho, agregar referencia y agrego BL y entidad. DAL no, solo BL y entidad. Ya está. Y como siempre ya hemos agregado la referencia, entonces tenemos que utilizarla. La utilizamos en el controlador. Using entidad, using BL, y ya tendremos utilizando las referencias que hemos agregado. Por defecto me aparece un public action result llamado index y una vista, un return view. Si vamos al app start, tenemos el root config, hacemos doble clic y en esta parte de aquí, en esta línea, es donde me especifica con qué controlador y con qué acción va a iniciar el proyecto al momento de ejecutarse. Por defecto está index, porque en el profesor controller tengo el action result index, pero el controller no es el home. En este caso el que yo he creado es profesor, entonces tendríamos que cambiar aquí a profesor. Y el index, el nombre de la acción, podemos cambiarlo también. Este puede ser un inicio, digamos, de bienvenida, entonces le cambiamos el nombre a inicio. Entonces, ya habiendo cambiado el nombre de la acción result, vamos al root config y aquí en vez de index ahora sería inicio. Guardamos y lo cierro esta parte. Ahora crearíamos una vista para esta acción result, pero primero lo que voy a crear yo es un layout, que básicamente lo que me serviría es, por ejemplo, para si tengo en mi página web, quiero tener siempre un encabezado que se repitan en todas las páginas, o un menú que al ir a una de las opciones del menú o ir a otra se mantenga dicho menú. Entonces necesito un layout para que esas cosas que se tienen que repetir o quiero que se repitan en todas las páginas se mantengan. Eso lo hago gracias al layout. Entonces aquí en vistas, views, voy a agregar una carpeta, agregar carpeta y voy a crear layout. En esta carpeta de layout le hago clic derecho, agregar nuevo elemento. Vamos a web, C# web, MVC y aquí en página de diseño MVC, página de diseño. Le puedo colocar un menú, un nombre que podría ser menú. Le doy a agregar y se crea el layout. A este layout, lo que tenga en esta parte del cuerpo del HTML, que es el body, y específicamente lo que tenga acá dentro del div, este render body lo que se refiere o lo que me hace referencia es al contenido de las páginas que yo cree, o de las vistas mejor dicho. En la parte superior es donde yo crearía un menú simple, UL, li, y en cada li haríamos una referencia. Todavía no le agrego nada porque no tengo ninguna vista todavía creada, pero ya crearíamos así, de esta forma, el menú, ¿no? Esta parte se repetiría en todas las páginas y lo único que cambiaría, dependiendo de la vista, es el contenido. Aquí entonces en profesor controller
voy a crear la vista para este Action Result, ya habiendo creado el layout previamente. Le hago clic derecho aquí en inicio, agregar vista, le voy a decir vacío, vacío sin modelo, va a estar totalmente vacío, pero sí le voy a agregar una página de diseño. Esa página de diseño es justamente el layout que he creado, entonces lo busco, está en vistas y en la carpeta layout, se llama layout menú, le doy a aceptar, se agrega y le doy a agregar, y ya tendríamos aquí la página de inicio, en el cual podríamos colocar, por ejemplo, entre una etiqueta de párrafo o una etiqueta de título H2, bienvenidos al sistema. Por ejemplo, este H2 de acá sería como un título, quizás podría ponerle H1 y esto centrado, ¿no? Center. Algo así quedaría. Y si luego de esto nosotros lo que hacemos es ejecutar este proyecto, me va a salir que no se puede iniciar directamente con un proyecto tipo de resultado de biblioteca de clases o de clase. Lo que sucede es que yo lo primero que creé fueron justamente algunos de estos proyectos, en este caso creo que el de entidad. Lo que tenemos que hacer es decirle que a este proyecto de presentación, clic derecho, establecer como proyecto de inicio. Luego de ello ya podríamos ejecutarlo. Y como ven, esta sería la página o la vista de inicio que tengo. En el código, esta parte que se ha puesto centrada, que es justamente inicio, sería parte de mi página de inicio. Y este puntito que tenemos aquí en la parte superior vendría a ser una de las opciones de mi menú, es decir, del layout. Este de acá, solo que sale como un punto porque no le he agregado ninguna referencia todavía. Pero aquí tendría que aparecerle un listado, ¿no? Un menú, un pequeño menú. Detenemos la aplicación y ahora sí vamos de frente a lo que concierne a la vista del listado. Lo que hemos creado hasta ahorita es solamente una simple página de inicio de bienvenida, ¿no? Aquí en el href sí le voy a agregar lo que sería el profesor inicio. Y aquí sería, aquí coloco inicio. Esta palabra inicio es la que va a aparecer al momento de ejecutar la página, va a aparecer eso. Y yo cada vez que le haga clic me va a llevar a esta ruta, a la vista del profesor, a la vista de inicio, mejor dicho, del controlador profesor. Vamos a ver si sale tal cual. Ya tenemos aquí el primer link o la opción de un menú, de un posible menú. A diferencia de este no se notaba, ahora sí. Y si yo le hago clic aquí en inicio, me manda justo a profesor inicio, que es esta misma página, ¿no? Ya está. Detengo. Y ahora sí vamos a crear un nuevo Action Result en el profesor controller. Public Action Result, listado profesores. Return View.
Antes de esto, en la parte superior, donde dice Get Profesor, voy a crear un objeto que me va a permitir utilizar la función que he creado yo en el BL. Recordemos nuevamente que la capa de presentación se comunica con la capa BL. En esta capa BL es donde he creado yo o he mencionado el método que ya está creado en DAL. En este caso el método que he creado es el de listar. Entonces pongo profesor BL, profesor BL es igual a un new profesor BL. Ahora aquí en el view, entre paréntesis, aquí dentro del paréntesis mejor dicho, coloco profesor BL, el objeto que he creado en la parte superior, punto, y acá está listado profesores. Abro y cierro y ya. Este sería un action result que me va a mostrar en una tabla el listado de profesores que tengo. Entonces aquí en el action result, en el nombre, le hago clic derecho, agregar vista. Esta vez le voy a decir que va a ser vacía, sí, pero que va a trabajar con un modelo que va a ser el de profesor E de la entidad. Selecciono que sí va a utilizar una página de diseño, que va a ser el mismo layout menú que ya he creado. Le doy a agregar y se crea. Ahora aquí tengo que hacerlo manualmente. Voy a crear una tabla, table, tr, th. El th, como ya sabemos, es para colocar los encabezados. En este caso mi tabla profesor tiene ID profesor, nombres, apellido paterno y materno. Bueno, aquí también se ve en el procedimiento. Lo que yo quiero es que tenga estos encabezados, entonces simplemente en el th voy a colocar ID, ese sería el primero, el siguiente th sería nombres, siguiente sería apellido paterno y finalmente apellido materno. Luego tendría que utilizar el arroba for each, tab, presiono ahí y se completa todo el código. Aquí en la entidad voy a agregar un list, abro ese signo y acá lo cierro. Aquí en model collection coloco model, ya está. Ahora aquí voy a colocar un tr y un td, en el cual el primer td se refiere al id, entonces coloco arroba item.id profesor. El siguiente sería arroba item.nombres, td arroba item.apellido paterno, td arroba item.apellido materno. Entonces así quedaría esta vista. En una tabla se va a mostrar estos datos. Estas van a ser solamente los encabezados o cabeceras de mi tabla. Aquí yo puedo colocarle cualquier nombre que yo quiera, no importa, pero tiene que ser obviamente referencia a lo que va a mostrar en esa columna, ¿no? Y acá abajo en este for each, lo que hago es llamar a los items gracias al list. Por eso es que este controlador profesor, listado de profesores, este action result en la vista que va a mostrar utiliza el listado de profesores. Ese listado de profesores me devuelve una lista, por eso es que coloco list aquí para poder utilizar su contenido. Una vez ya estando aquí, bueno, voy a agregar al menú layout este listado de profesores que he agregado. Para ello, aquí en el UL, esta lista, simplemente agrego un nuevo li, le cambio, el profesor va a ser el mismo, el controlador, la acción sería listado profesores y ya está.
Y aquí le cambio el nombre, ya no va a ser inicio, va a ser listado. Listado o lo puedo especificar incluso listado profesores, ¿no? Para que quede mejor. Ya guardado, voy a ejecutar. Bueno, como ven, siempre se inicia desde esta página de justamente de inicio. Ahora si le hago clic al listado profesores, aparece la tabla, listado profesores. Regreso a inicio, regresa a inicio. Listado profesores y regresa a inicio. Ahora esta tabla debería tener formarse las líneas de separación, ¿verdad? Entonces aquí, en la aplicación la voy a detener. Si voy a la vista del listado de profesores, al table, le voy a agregar una propiedad simple que es el border y le voy a colocar 1. Obviamente las páginas web quedan mejor con una hoja de estilos. A la hoja de estilos ya le puedes decir que a una tabla tenga ciertos bordes, que la cabecera tenga un color, que el tipo de letra sea tal cual, que la tabla esté centrada, que tenga espaciado, etc. Eso se puede hacer con una hoja de estilos. Ahora aquí solamente estoy aplicando una pequeña propiedad que es el border de la tabla para que se visualice justamente los bordes de esa tabla, ¿no? Así, de esta manera. Así estaba antes, con el border está así. Y bien, creo que este video lo voy a dejar aquí de momento, ya he explicado varias cosas. Lo cierto es que debí quizás separar un poco este video en partes también, pero a la vez he creído conveniente hacerlo todo en uno, ya que al crear la entidad tengo que crear también el DAL, el procedimiento o función correspondiente, y mencionarlo en el BL, y ese BL tiene que trabajar o mandar esa información a la vista, y esa vista al momento a su vez tengo que crear el controlador correspondiente, y al crear el controlador tengo que crear las vistas correspondientes también. En este caso le he agregado lo que es la parte del layout, que me sirve para que este menú se repita en todas las páginas. Creo que ha quedado un poquito largo el video, pero ha valido la pena. Creo que ha sido bastante explícito, bastante concreto. Creo que un detalle nada más que me faltaba mencionar es que al momento de crear el controlador y luego crear propiamente las vistas, esas vistas se crean dentro de esta carpeta de views. Se crean automáticamente una carpeta de ese controlador. En este caso el profesor controller se creó automáticamente. Al crear la vista se crea la carpeta profesor y la vista correspondiente, en este caso inicio, y el otro es listado profesores. Nada más, eso me faltaba recalcar, me parece. Si por ahí tienen alguna otra duda me la hacen saber, y ya pues, eso sería todo por ahora.